Bueno, vamos a empezar esta clase con la última trompeta. Acordaros que las trompetas de plata eran las celestiales, las que tocaban los sacerdotes. El shofar era más de los capitanes, de gente que no era levita ni eran sacerdotes, ¿vale? Bueno, ya sí que se nos ha quedado, sí o sí, las trompetas de plata son las que se están tocando, que producen cada uno una calamidad. Y ahora vamos a entrar en la séptima. Hemos visto los sellos, y el séptimo sello, cuando se abre, se despliegan las 7 trompetas, y cuando la séptima trompeta se despliega, aparecen las 7 copas. Pero hay un tiempo de transición, así que vamos a leer a partir del versículo 15. Estamos en el capítulo 11. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Cuando el ángel toca la séptima trompeta, lo que hay es grandes voces en el cielo. Ahí están los ángeles, acordaos, el trono, el Padre en el centro, a la derecha Jesucristo, los 4 querubines, los 24 ancianos, las huestes de ángeles y la multitud de personas. Imagínate lo que es aquello. Es inenarrable, increíble. Pues estas voces del cielo decían: el reino del mundo. Fíjate que lo habla de uno. ¿Cuántos reinos hay hoy? Nosotros estamos en el reino de España y hay un montón de reinos, pero son todo imitaciones burdas de la verdad. La verdad es que ahora mismo reina las tinieblas, Satanás, el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo. Luego, cuando Cristo venga, el reino del mundo llegará a ser de nuestro Señor Jesucristo, porque es el reino de la luz y de su ungido, Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí está Yahvé, el Dios Padre, y Yeshua, el Dios Hijo. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron y adoraron. Fíjate que está constantemente adorando al Señor. Y en el 17 dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. O sea, que Dios ha existido siempre y no cambia, es el mismo. Te damos gracias, Señor, porque por fin tomas tu trono. Te damos gracias, Señor, el Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y asumiste el reino. Cuando Cristo venga, el reino de Dios sí que estará oficialmente. Nosotros somos ahora mismo enemigos en tierra extraña, siendo protegidos por Dios para no ser eliminados. Dice el 18: y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira. Cuando se refiere a la ira es: ya ha llegado la hora de poner orden. El enfado de Dios es justificado y ahora pega un puñetazo en la mesa y dice: se acabó. Se acabó el pecado, la maldad, se acabó la injusticia, ahora vengo yo a poner orden. Y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Está hablando de cosas que no están ocurriendo todavía, pero que van a llegar a ocurrir. Habla de que Dios traerá el castigo. Habla de que serán juzgados los muertos. ¿Cuándo? En el juicio final. Llegará un momento en que Dios juzgará a todas las naciones, pero no serán juzgados la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido librados. No hay nada que nos declare culpable, por lo tanto no hay juicio, porque ¿quién de nosotros vaya al juzgado a ser juzgado? El juez dirá: si no hay delito, no hay sentencia. Pues si nosotros estamos libres, ¿qué juicio vamos a recibir? Ninguno. Aleluya, ¿no? Lo que sí necesitamos es vivir como Dios nos demanda, guardar lo que Dios nos ha dado y hacer lo que Cristo hubiera hecho en nuestro lugar. Muy bien, dice en el versículo 19: y el santuario de Dios en el cielo se abrió. Santuario es un lugar santo. ¿Y quién es santo? Dios. Ahí es donde Él está. Deciros: Dios no habita en ninguna parte.
Dios no está metido en una casa, ni en un templo, ni en un santuario. Todo está en Dios. Todo está en Dios, porque Él es infinito, eterno, omnipresente y omnisciente. ¿Qué hay fuera de Dios que sea omnipresente? Es decir, que esté en todos los lugares a la vez. Luego, Dios es el que lo llena todo. Por lo tanto, lo que existe está dentro de Él. Dios está en el tercer cielo, sentado en una silla. Es que Dios es todo, y dentro de Él está su creación, que incluye los ángeles, el mundo natural, que son el universo, la tierra, y nosotros. Y en el santuario fue vista el arca del pacto. ¿Sabéis qué representa el arca? Es un símbolo. ¿Pero de quién? De nosotros. Porque encima del arca aparecía la presencia de Dios. ¿Y dónde habita Dios ahora? En nosotros. Luego, la misma presencia que había en el arca, en el lugar santísimo, está ahora en nosotros. La plenitud de Dios. Es increíble que vayamos por la vida sin ser conscientes y sin recordar que nosotros somos el arca. Así que fue vista el arca de su pacto y hubo relámpagos, voces y truenos de nuevo. ¿Por qué? Recuerdo, porque Dios quiere impactar a los suyos con ruido, mostrando su poder, como reclamando su atención, como diciendo, voy a hablar. Imagínate un lugar donde los relámpagos, los rayos, los truenos, voces y todo tipo de manifestaciones físicas hacen que todo el mundo tiemble. Porque el Rey va a hablar. Cuando Dios habla, todos callan, en el nombre de Jesús. Y dice que hubo un terremoto y grande granizo. Acordaros, una de las trompetas decía que cayó granizo y fuego mezclado con sangre. O sea, el granizo destruye. Claro, es una gran tormenta gigantesca que engloba toda la tierra. ¿Y el producto qué es? Gente muriendo, siendo aplastada por el granizo y la sangre brotaba por todas partes. Y entramos en el capítulo 12 y viene aquí un capítulo súper interesante. Los protagonistas de esto son una mujer misteriosa, que hay debate en quién es esa mujer, un gran dragón rojo y un hijo varón. Y empieza Juan diciendo, una gran señal fue vista. ¿Una señal qué es? Algo que llama tu atención para que mires, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en una isla desierta y desea ser rescatado, ¿qué señales hace? Fuego, pone un mensaje SOS, una señal que haga que la atención se vuelva hacia él. Dios ahora llama la atención para su pueblo. Una gran señal fue vista en el cielo. Ahora el Señor dirige a su pueblo y al mismo Juan al cielo. ¿Y qué vio? Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Y en su cabeza una corona con 12 estrellas. Se ha dicho de todo, que es la Virgen María, dicen algunos, otros dicen que es la Iglesia, pero realmente no coincide esos detalles con esto, porque vamos a ver que las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel, por eso son 12. La Iglesia no tiene nada que ver con las 12 tribus de Israel. Hay judíos o israelíes que se integraron en la Iglesia y los primeros cristianos fueron judíos, fueron israelíes, ¿verdad? Así que las 12 indica ya de que no es la Iglesia y no tiene que ver con la Virgen María. Es Israel. Israel, sobre todo por las 12 estrellas que tenía en su corona. Y vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Mirad, vamos a leer Apocalipsis 21, 23, para que entendáis por qué aparece esto. ¿Quién es la luna y quién es el sol? Apocalipsis 21, 23. Lo leemos. Dice, la ciudad, habla de la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero, o sea, Cristo, es su lumbrera. ¿Qué viene a decir? Que esa Nueva Jerusalén no está alumbrada por astros físicos, sino por el mismo Dios, el Padre y el Hijo, por supuesto, y el Espíritu Santo. ¿Qué viene a indicar? Que esta mujer
que dice que fue vestida de sol, significa que estaba rodeada por Dios. Iluminaba la luz de Dios, estaba protegida por Dios. Y Cristo debajo de sus pies llevándola en volandas. Básicamente esto es lo que nos ocurre a nosotros. El Espíritu Santo nos lleva en volandas, nos cuida, nos protege, nos enseña. Y esta mujer tenía a Dios de su parte y a Cristo guiándola o llevándola. Y una corona con 12 estrellas significa que representaba a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, esta mujer es Israel. Igual que la Iglesia es la esposa de Cristo, Israel es la esposa del Padre. En el Antiguo Testamento aparece Israel como la esposa. Te desposé, te di todo, pero adulteraste. Y en muchas ocasiones la considera la esposa, es un símbolo, ¿verdad? El pueblo judío son nuestros orígenes espirituales. El primer pueblo de Dios fue Israel. Y toda la herencia que tenemos la hemos heredado de allí. Las promesas del Mesías las tuvieron el pueblo de Israel. El Mesías era para salvar al pueblo, pero también para salvarnos a nosotros. Así que hay un vínculo entre ellos que se llama Jesucristo, el que une al pueblo de Israel con el pueblo gentil que somos nosotros. Dice el 2, que estando encinta o embarazada, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz, como cualquier parturienta. Otra señal, pasa a otra señal. Fue vista en el cielo. He aquí el segundo personaje. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué significa esto? Dragón literalmente significa bestia, significa una alimaña grande, devoradora, horrible y deformada. Eso es lo que significa dragón. Y representa al diablo. ¿No os habéis dado cuenta, ya lo he dicho alguna vez, la de dibujitos que hay con dragones? No con dinosaurios, con dragones. ¿Por qué? Porque el diablo quiere hacer que la humanidad se vea familiarizada con el dragón. Y Dios estaba diciendo, el dragón representa al diablo, porque el dragón no es un dinosaurio, no es un ser que no existe, no es natural. Esta bestia, esta alimaña no es natural, es sobrenatural, es espiritual. ¿Y por qué roja? Por la cantidad de homicidios que hay bajo sus espaldas, la cantidad de sangre que se ha derramado por culpa de sus asesinatos en la tierra y en la misma iglesia. Pero mira, dice gran, no hay ser creado más grande que Lucifer. No existe ser creado más poderoso que Satanás. Mejor dicho, Lucifer después derivó a Satanás, que significa enemigo, adversario. Lucifer viene de Luzbel, ángel de luz. Ese fue el origen, pero es un ser grande, poderoso. De hecho, después de la Trinidad, era el ser con más capacidad de mando, al que todos se sujetaban. Y quizá eso les llevó a la vanidad de creerse Dios o de querer ser como Dios. Y tiene 7 cabezas. ¿Qué significa el 7? Plenitud. ¿Y la cabeza qué significa? Dice la palabra que nosotros somos el cuerpo y Cristo. La cabeza. Y la cabeza es la autoridad. Nuestra cabeza es la que toma decisiones sobre lo que el cuerpo tiene que hacer. Bueno, pues las cabezas representan la autoridad que tiene el diablo. Se le da una autoridad plena. Se la ha dado Dios. Autoridad para hacer lo que quiera, con límites. Pero nadie tiene la autoridad de él. Y 10 cuernos. Vamos a ver si 7 cabezas le sobran cuernos, ¿no? ¿Por qué 10 cuernos? Porque representan a las 10 naciones que van a controlar el imperio del anticristo. Cuando el anticristo aparezca, tendrá un imperio formado por 10 naciones. Por eso, cuando Daniel vio aquella figura de un monstruo gigante que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, la barriga de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. ¿Cuántos dedos tienen los pies? 10. 10 son los países que van a formar el imperio del anticristo.
Por eso 10 son los cuernos que tiene la bestia, porque es el poder. Y en sus cabezas 7 diademas, que es una burda imitación de la realeza de Cristo. Muy bien, vamos a ver el versículo 4. Y su cola, la cola del dragón, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas? Ángeles, seres poderosos. Y con su cola, ¿qué dice? Arrastró, arrastra. Eso es algo impuesto. Eso está indicando que el diablo tiene bajo su control a 1/3 de los ángeles, pero que los trata despóticamente. No es como Dios, que nos trata con amabilidad, nos dirige con suavidad y nos lleva a donde Él quiere. El diablo es tirano, hasta con su propio ejército. Dice que los arrastra y los arroja. Es violento, es agresivo, es dictador. Bueno, hemos visto eso en los dictadores de la tierra. Stalin, Hitler, todos los dictadores imponen su criterio con severidad. El gran dictador se llama Satanás. Y dice que el dragón se paró delante de la mujer. ¿Quién es la mujer? Es Israel. Por lo tanto, el dragón se para delante de Israel. El diablo se para y mira a Israel, que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿Quién es su hijo? Cristo. Porque aunque nace de María, realmente Jesús viene de Israel. Jesús era judío de manera humana, ¿no? O sea que el propósito del diablo no era Israel, era el Mesías. ¿Sabéis por qué? Porque el Mesías era el único que le podía quitar su reino en la tierra. Hasta entonces era Satanás el que había dominado la tierra. Cuando el hombre peca, le entrega al diablo su autoridad. Porque cuando Dios crea todo, lo crea para el hombre y la mujer. Y le dice, todo esto te lo entrego, gobiérnalo. Al pecar, se convierte en esclavo del diablo. Y si yo tengo, imagínate, una fortuna, tengo casas, y alguien viene y me hace su esclavo, ¿de quién es lo que yo tengo? ¿Del que me conquista? ¿No? Entonces yo, siendo propietario, acabo siendo esclavo y todo lo que yo tengo se lo entrego al que me ha esclavizado. Eso es lo que hizo el hombre al pecar. Se hizo esclavo del diablo. Y al ser esclavo del diablo perdió el derecho sobre todo. Satanás dirigió, endemoniaba a los que quería y manejaba a través de sus imperios, babilonio, medo-persa, griego, romano, a la humanidad. Pero resulta que el Mesías era el único que podía quitar su reino de la tierra para reinar él. Por eso a él no le importaba tanto Israel, le importaba el Mesías, que era el que le iba a quitar su reinado. Fijaros, por eso estaba esperando. Él no sabía cuándo iba a nacer. Él observaba a Israel. Pasaban los siglos. Ten en cuenta que para un ángel no pasa el tiempo como para nosotros. Él observando, buscando a ver dónde, hasta que los magos de Oriente encienden la campana. Cuando dice, una estrella nos ha aparecido y ha nacido el rey de Israel. ¡Puf! Satanás empieza a moverse. ¿Dónde? Porque no lo sabe todo. ¿A quién usa? A Herodes. ¿Y qué hace Herodes? Empieza a buscar y engatusa a los reyes para decirle, cuando lo encontréis, decídmelo porque yo también voy a adorarlo. Entonces, Dios le habló en sueño a los reyes, o a los magos, perdón, no eran reyes, eran magos, o sabios, dicen, no digáis nada a Herodes porque quiere matar al niño. Volver por otro lado. Así que, el diablo ha intentado destruir a Israel porque sabía que de Israel iba a nacer el que le iba a quitar el poder. Lo intentó con Caín, que mata a Abel. Lo intentó con Babilonia, que conquista a Judá. Con Asiria, que conquista a Israel. Cuando Esther salva al pueblo de Israel, el rey quería matar y exterminar al pueblo. Con Hitler iban a exterminar al pueblo de Israel. El anticristo quiere exterminar al pueblo de Israel por el Mesías. Pero ahora, ¿qué ocurre? Si el Mesías ya ha nacido y el Mesías ya va a reinar, ¿por qué sigue haciendo daño a Israel? Para hacerle daño a Cristo. Ya he perdido el reino, voy a fastidiarlo todo lo que pueda. Entonces, eso es lo que está tratando, de hacer fastidiar a Jesús.
Así que dice el versículo 5, y ella dio a luz un varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. O sea, todavía no dirige con vara de hierro las naciones, pero está destinado a ello. Y será pronto, muy pronto. Y dice que Dios Padre lo arrebató para estar con él. Ya no podía hacer nada el diablo. Cuando muere en la cruz, ya le vence. Pero Dios le ha dado todavía libertad al diablo para que actúe. Y por eso el mundo sigue como sigue. Y por eso la Iglesia sigue siendo perseguida. Y por eso, aunque nosotros no estemos en campos de tortura, se nos complica la vida de una forma a veces. El enemigo está ahí trabajando y merodeando. ¿Qué quiere? Destruirte. ¿Con el propósito de qué? Hacer daño a Cristo. Porque Cristo murió por nosotros. Así que tenemos que ser sabios y velar y no dejarnos engañar por las crisis momentáneas. Y la mujer huyó al desierto. Y allí, donde tiene lugar preparado Dios para ellas, para que la sustenten durante 3 años y medio, o 1260 días. El diablo va a usar al anticristo para intentar exterminar de nuevo al pueblo de Israel. Pero Dios lo lleva al desierto. No sabemos si es el desierto de Judá, el Sinaí, pero de alguna manera lo cubre y lo protege para que no extermine el anticristo a ese pueblo, porque ese pueblo ya sí cree en el Mesías, ya sí ha recibido la salvación. Y estalló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles. Miguel es el príncipe de Israel, es el que gobierna sobre los ángeles que cubren a Israel. Y Satanás con sus ángeles y Miguel con los suyos se enfrentan en una batalla que eso tiene que ser increíble. Aquí hay una batalla directa entre Satanás, sus huestes, es como una guerra mundial, pero a nivel de ángeles. Luego no es cualquier batalla, constantemente los demonios y los ángeles están luchando por nosotros, protegiéndonos. Esa guerra se librará en el futuro. Dice que en el 8 no prevaleció, es decir, Satanás no ganó, perdió la batalla. No prevaleció, ni fue hallado ya lugar en el cielo para ellos. Y aquí hay un misterio. ¿El cielo? ¿Es que Dios y Satanás tienen algún tipo de relación? ¿Es que hay conversación entre ambos? Porque dice que no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. ¿Sabéis que Satanás tiene cierta comunicación con Dios? Y está registrado en la Biblia, Job, capítulo 1, todavía tiene acceso al cielo, todavía puede. Cuando pierda esa batalla, será echado fuera, ya no tendrá acceso al cielo. Es misterioso los caminos de Dios. Zacarías y Job, en los dos habla de que el diablo estaba allí. En cuando Zacarías tuvo la visión, se veía delante del trono. Y dice que vio al mismo Satanás acusando a Zacarías de sus pecados. Ahí está, Zacarías lo podéis ver. Y lo estaba acusando. Pero Cristo es nuestro abogado. Y él dice, sí, es culpable. Pero yo ya pagué en la cruz. O sea que él ya es limpio. Aunque es verdad que es culpable, Dios lo libera porque la pena ha sido cumplida. Como pasó aquella vez, ¿no? Con este hombre que fue juzgado en el corredor de la muerte. Es real. Pasó por la silla eléctrica, le hicieron las descargas pertinentes y sobrevivió. Lo libraron. Salió. La sentencia era pasar por una serie de corrientes eléctricas y la superó. Ya la ley dice libre. ¿Por qué? Porque ya ha pagado por su culpa, por la culpa que tenía. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces nosotros podemos ahora salir adelante porque alguien pagó. Pero oye, ¿no eres tú el culpable y yo de nuestros pecados? Totalmente. Pero como alguien pagó la sentencia o el rescate, ya estoy libre. Esa es la gracia, esa se llama buena noticia. ¿Y cómo se dice buena noticia en griego? Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Esa es la buena noticia, que Cristo ya ha pagado por nosotros. Amén. Muy bien. Y dice
que, como no prevaleció, fue arrojado el gran dragón, o la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Satanás es adversario, Diablo es engañador. Estos nombres representan características de estos seres al que nos enfrentamos, ¿no? Y dice que fue arrojado aquel que engaña al mundo entero. Ahora mismo el mundo está siendo engañado a todos los niveles. Así que el que engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz, dice Juan, en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Entonces tú dices, bueno, pero si Cristo ha muerto, ¿de qué sirven las acusaciones? Cuidado si nos salimos del paraguas de Dios. Cuidado si pecamos y no nos arrepentimos. Cristo no puede defendernos. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Porque el diablo nos acusa y no tenemos quien nos proteja si nosotros no pedimos perdón ni buscamos la cobertura de Jesús. Así que cuidado. Es que nosotros tenemos que tomar decisiones. Y si seguimos pecando, el diablo puede tocarnos, por supuestísimo. Alguien dijo, no, el diablo ahora, un león que le han quitado los dientes y la uña. Eso es mentira. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué león sin dientes y sin uñas puede devorar? No puede. Luego, el diablo no se le han quitado sus armas. Lo que pasa es que está controlado para que no nos asesine. Dios lo tiene controlado y a nosotros nos tiene protegidos. Pero cuidado, porque el diablo sigue acusándonos. Y si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, viene juicio sobre nosotros. Este está viendo pornografía. Esta está mintiendo. El otro es un criticón. Aquel tiene deseos de venganza. Esta persona tiene raíz de amargura y no se arrepienten. Y Dios, como juez justo, debe decir, ¿culpable? Y Cristo no puede decir, no, pero yo morí por ellos. Si no hay arrepentimiento ni perdón, no vale. Por eso dice el Señor que pidamos perdón. Dice, hijito, estas cosas os digo, dice Juan, para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos, si pedimos perdón. Y dice que en el 11, y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Claro, ¿de quién habla? De nuestros hermanos. Es el acusador de nuestros hermanos, ¿vale? De todos los que han pasado por la tierra. Pero ellos lo vencieron, ¿por qué? Porque aceptaron la sangre del Cordero que nos limpia. Y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por amor a Dios. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por amor a Jesús? Y dice el 12, y vamos ya llegando un poquito al final del asunto. Por tanto, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo de reinado. Se le está acabando el tiempo, porque sabe que Cristo va a empezar a reinar en breve. Y como ha sido desterrado del cielo y ya no puede tener ningún vínculo con el cielo, viene a hacer daño a los moradores de la tierra. Por eso dice, ¡ay, lo que va a caer! Nunca ante la historia de la humanidad va a haber tanta gente endemoniada. Va a haber tanto culto satánico por la influencia que el diablo y sus ángeles, que ya no estarán en los lugares celestiales, sino que estarán aquí, poseyendo, influyendo, atrayendo hacia él a través del anticristo, va a ser salvaje. Por eso yo decía, ¿cómo es posible que la gente vaya a adorar? Ahora se adora al diablo, pero no como en ese tiempo. ¿Cómo van a gente a adorar de una manera tan explícita a Satanás? Porque es que los van a poseer, van a ser esclavos. Es que van a meterle las ideas, van a decir, Cristo es un farsante, el anticristo es Jesucristo. Y si lo hace, vas a tener prosperidad y vas a arreglar los problemas que hay en el mundo, que son catástrofes. Ya sabéis que la mitad de la población muere, ¿verdad? Así que el diablo tiene poco tiempo, pero tiene gran furor. Esto va a ser la segunda mitad, en los 3 años y medio últimos.
pero los 3 primeros años y medio sí pudieron arrepentirse. Sí hubo proclamación de Dios. De hecho, en el capítulo 7 de Apocalipsis aparece una gran multitud de todo pueblo, etnia, lengua y nación. Estos habían sido asesinados. ¿Por qué? Por defender la fe y aceptar a Cristo. Pero los que quedan son gente que han dicho no. Y ahora van a sufrir las consecuencias de esta presión diabólica. Y cuando el dragón vio que había arrojado a la tierra, o que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. ¿Quién es el varón? Cristo. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempo y tiempos y medio tiempo. Resumido, 3 años y medio. ¿Cómo? De manera sobrenatural. Significa que Dios lo va a llevar en volandas. Acordaos que la mujer está vestida de la gloria de Dios y que en los pies tiene a Cristo. Va a ser cubierta. Y tú dices, ¿y por qué no lo hizo en la Segunda Guerra Mundial? Porque parece que Dios se apartó y el diablo mató a 6 millones de judíos. Porque el pueblo estaba en rebeldía. Porque no aceptaron al Mesías. Porque seguían sin aceptar al Cristo que los podía salvar. Pero en este tiempo Israel sí acepta al Mesías, sí reconoce que Jesucristo es el Señor, por lo tanto son protegidos del diablo y escapan. Y dice en el versículo 15 que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrasada por un río. No entendemos muy bien lo que esto significa. Pero como estamos hablando en el plano sobrenatural, es una simbología de Juan para demostrar de que algo o algún tipo de ataque planteó el diablo para destruirlo. Hay una batalla ahí, pero no consiguió. Dice en el 6 que la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Y dice el 17 que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia. ¿Qué había? ¿Judíos por ahí sueltos? ¿No estaban todos juntos y huyeron al desierto y fueron guardados por Dios? Resulta que no puede porque Dios los protege y dice que se va a los restantes de su descendencia. ¿Quiénes son estos? Dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y esto es una pista. ¿Quiénes son estos que se han mantenido firmes, que han predicado durante 7 años, que han guardado el testimonio, que se han mantenido vírgenes y que solamente se han dedicado a evangelizar la tierra? Los 144.000, que no estaban en Israel, sino repartidos por toda la tierra. Por eso cuando Cristo los vence y no pueden el diablo atacar a Israel, se va a por los 144.000, dice el 18, y ahí terminamos. Y se paró el diablo o el gran dragón rojo sobre la arena del mar. Y ahí nos deja, continuará.